Bueno, ¿y ustedes saben por qué y cuándo y cómo se instituye el Día del Trabajo? Resulta que en 1886 hubo una enorme huelga en la costa este de Estados Unidos, en la cual paralizaron muchísimas fábricas y más de 500.000 obreros salieron a las calles. Fueron apresados varios de ellos y 4 condenados a la horca. Ellos fueron los mártires de esta huelga que finalmente logró su objetivo, la jornada laboral de 8 horas. En 1889, 3 años después, se instituye el Día del Trabajo. A fines del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 16 horas y en ocasiones hasta 18 horas al día en los Estados Unidos, que había sufrido una rápida expansión de su producción industrial después de la Guerra Civil. Chicago era el epicentro de la industrialización debido al desarrollo del ferrocarril. En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, que establecía la jornada laboral de 8 horas para los empleados de las oficinas federales y para los que trabajaban en obras públicas. En su artículo primero señalaba: la jornada de trabajo se fija en 8 horas para todos los jornaleros u obreros y artesanos que el gobierno de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia ocupen de hoy en adelante. Solo se permitirá trabajar, como excepción, más de 8 horas diarias en casos de absoluta urgencia, en tiempos de guerra o para proteger la propiedad y vida humana. Así, los trabajadores públicos en los Estados Unidos empezaron a gozar de jornadas laborales más cortas. Sin embargo, los obreros industriales, con una población laboral 3 veces mayor, continuaban sometidos a extenuantes jornadas a lo largo del país. Incluso niños y mujeres realizaban faenas muy pesadas, a la par que los varones en ambientes insalubres o tóxicos, pero ganaban la mitad. Las transformaciones más revolucionarias en la historia de la civilización fueron la invención de la fábrica y el capitalismo industrial. Los obreros estadounidenses a finales del siglo XIX estaban organizados en torno a la noble orden de los caballeros del trabajo, una especie de sindicato con influencias anarquistas que compartían el escenario gremial con la Federación Nacional de Sindicatos. En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el 4º Congreso de la Federación Americana de Trabajadores. En él se propuso que a partir del 1 de mayo de 1886 se obligaría a los dueños de las fábricas a respetar la jornada laboral de 8 horas, que señalaba la Ley Ingersoll, y que durante casi 20 años se negaron a acatar. De lo contrario, iban a iniciar una huelga nacional. Reducción máxima de los costes de fabricación para tener precios competitivos. ¿Pero cómo? ¿Reduciendo aún más los salarios? Es imposible. Sí es posible. Esta es la prueba. Yo les pago $1,60 por 14 horas de trabajo y Kumon 2 francos por 11 horas. Y se queja de que va a arruinarse. No, señores. Si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta $1,40 por 14 horas de trabajo. Una posible reducción de los salarios encrespó más los ánimos. Y en mayo de 1886, más de 80.000 obreros de Chicago en Illinois, Estados Unidos, cumplieron su amenaza. La huelga indefinida había empezado. Reclamaban lo que denominaban sus justos derechos: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el 4º día reprimieron un mitin pacífico. Las repercusiones fueron increíbles. Más de 340.000 obreros en todo Estados Unidos se organizaron y paralizaron casi todo el país con más de 5.000 huelgas, acusando a los empresarios y al sistema capitalista de explotación laboral. Capitalismo con rostro humano, capitalismo salvaje. En realidad, el capitalismo es salvaje, porque es una relación de ganadores y perdedores. Lo que tiene que estar hecho lo suficientemente bien como para que esas diferencias no sean abrumadoras. El episodio más famoso fue el funesto incidente de Haymarket Square en Chicago,
donde durante una manifestación una bomba provocó 115 heridos y 38 muertos, aunque nunca se pudo descubrir quién fue el responsable del atentado. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. Al grupo se les llamó los Mártires de Chicago. Oscar Nibby, un vendedor de levadura, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. El obrero textil Samuel Fielding y el tipógrafo alemán Michael Swan fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los sentenciados a la pena capital fueron los periodistas Adolf Fischer y George Engel, Albert Parson, August Sippins y Louis Lingg. Este último se suicidó en su celda un día antes de su ejecución. En su alegato frente a un juzgado, Engel dijo: No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. El 11 de noviembre de 1887 se ejecutó a los condenados. Más de 25.000 obreros participaron de los funerales en las calles de Chicago. Unos años más tarde, el gobernador de Illinois, John Algeld, declaró que los mártires de Chicago habían sido víctimas de un complot y liberó a los presos que habían sido condenados. Años después, un nuevo juicio restauró la memoria de los condenados al demostrarse la falsedad de todo el proceso. El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idiomas, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los obreros asesinados, los mártires de Chicago.